Buenos días, somos las profesionales de salud sexual que nos han puesto aquí para contestar a vuestras preguntas. Yo soy Olga Sanz, ginecóloga, Leticia Álvarez, ginecóloga, y Lidia Salcedo es educadora del CASIR de Tudela. Hemos recogido un poco las preguntas que nos habéis mandado. Nos han sorprendido muchas de ellas porque van muchas dirigidas al campo de la sexualidad, que a veces nosotros somos ginecólogas y matronas y no somos tan expertas, pero hemos intentado responder lo mejor posible a vuestras preguntas y en las que no hemos podido extendernos mucho, pues dar herramientas para que encontréis en Internet, cosa que he visto que es bastante difícil, fuentes fiables y útiles en las dudas que tenéis, porque no todo el mundo tiene las mismas dudas y hay cosas muy concretas que es mejor que cada uno tenga que investigar por sí mismo. Vamos a empezar por las difíciles, porque las de educación sexual, planificación, ETS son las que manejamos en el día a día, pero nos habéis preguntado muchas sobre sexualidad. Entonces, pues aquí, sin enrollarnos mucho, en esta pregunta de cómo te das cuenta de tu identidad sexual, pues resulta que la identidad sexual nos viene dada, es que más o menos nacemos con ella. Se adquiere desde que eres un bebé hasta los 5 años más o menos y se consolida y construye pues entre la infancia hasta la juventud. Influye mucho el nombre que recibimos, el sexo que se nos asigna, la socialización, nuestras costumbres, pero es algo que tenemos dentro y que nos viene dada. ¿Qué pasa cuando no coincide esa identidad sexual que nosotros sentimos como propia con la que nos han dado por nombre, por nacimiento o por el físico que tenemos? Bueno, pues que allí hay un porcentaje pequeño de la población que se da cuenta de que no coincide, con lo cual tenemos el grupo de chavales que son transexuales o transgénero. Es un porcentaje de la población pequeño, pero bueno, todos conocemos, tenemos amigos. Eso es como ser zurdo o ser diestro, pues al que toca ser diestro es la mayoría y al que toca ser zurdo es la minoría. Pues aquí pasa lo mismo, con la identidad sexual se nace y no puedes ser zurdo si eres diestro y viceversa. Otra cosa es la orientación sexual, que eso ya es qué es lo que nos atrae o de qué nos enamoramos, qué fantasías sexuales tenemos, qué deseos. Entonces, allí, independientemente de nuestra identidad sexual, nos puede atraer una persona del mismo sexo y ser homosexual, de sexo contrario, ser heterosexual o ser asexual y no tener atracción sexual por ninguna persona, que también hay otros grupos de población que les puede pasar lo mismo. De la sexualidad, que es una cosa como menos frecuente, pero que también hay casos y que alguien puede estar interesado, hay un vídeo en la web de Psychowoman, que tiene muchos vídeos, pues hay un vídeo bastante decente sobre la primera vez y luego hay otro que me ha gustado, que habla una chica asexual que cuenta su vida y experiencias, una chica joven y creo que merece la pena escucharlo. Y de la primera vez también había muchas preguntas, pero lo primero es qué es la primera vez. La primera vez pensamos siempre que es un coito o que es una relación con penetración. Primeras veces son todas, son muchas, es el primer beso, la primera caricia, la primera vez que te gusta a alguien, eso es la primera vez. ¿Qué pasa con esto? Pues que hay mucha cine, hay muchas faltas expectativas, nos influye mucho pues, el exterior, lo que hemos visto, pues el porno, todo. Y bueno, pues por eso preguntáis, porque allí luego surgen los problemas. ¿Qué consejos se pueden dar? Pues que cuando se tiene una relación con otra persona, lo primero es que comunicarse con esa persona. Tenemos que conocer primero lo que nos gusta a nosotros, que nos produce placer, para poder transmitírselo a tu compañero en ese momento o compañera, y requiere intimidad, requiere confianza. Luego parece que a los chicos les pone el papel de que lo saben todo y tienen que hacerlo todo súper bien, pero también tienen sus primeras veces en todo, con lo cual hay que aprender y siempre es entre dos. La práctica hace la excelencia en casi todo. La primera vez que haces algo es muy difícil hacerlo bien a la primera. Siempre hay que practicar para poder hacerlo bien. Y luego no hay fechas. Digo, pues como llevo un año, pues lo hacemos. Como llevo 3 meses, pues no. Pues si no lo hago, pues me dejas. Pues es que esas normas, cada uno con su pareja se pone ninguna norma y eso se habla y se pacta. ¿Qué es malo en esas primeras veces de todo? Pues que las prisas no son buenas, que el alcohol no ayuda, que te distorsiona lo que haces, que el sitio pues en un baño a 2 minutos tampoco ayuda mucho. Entonces, bueno, yo creo que merece la pena pensarse bien cómo hacerlo todo despacio y sobre todo en comunicación con tu pareja. Hay un vídeo de la primera vez, os he dicho, de la Psychowoman en YouTube. En el Gosámenes, que es del Gobierno de Navarra, es una página que tiene varios recursos para profesores, alumnos y demás, que ahí se puede estudiar un poquito. Y luego hay un youtuber que se llama Juan Chimi, que la verdad que es bastante profesional y técnico y explica muy bien las cosas. Y tiene un vídeo también de esto que es un poquito largo, pero que es muy bueno. Juan Chimi. Y otras preguntas que acá el deseo sexual, pues claro, esto se nos va fuera de nuestra especialidad, pero el deseo sexual
pues había muchas dudas, el deseo, pues el orgasmo, el placer, eso es algo muy complejo, que no es fácil de explicar aquí en una diapositiva. El deseo se produce cuando el cerebro interpreta que hay un estímulo sexual, entonces nuestro cerebro dice, hay algo que me gusta, ¿no? Y que me excita y que me da ganas de relaciones sexuales o de algo, ¿no? Entonces, ¿qué es ese estímulo? Pues puede ser una imagen, puede ser una persona, el olor de una persona, que ahí van las feromonas, puede ser una película, puede ser una fantasía, un recuerdo, todo eso puede estimular el deseo sexual. Eso desencadena la excitación física, que produce pues, todos los síntomas que produce la excitación. Cada persona es diferente y que sepáis que en todo, como todo en la vida, siempre hay alguien que puede que no sienta deseo sexual nunca, o siempre, u ocasionalmente. O sea, no, aquí tampoco hay parámetros ni reglas para que todos seamos iguales. Y bueno, yo me voy a centrar más en preguntas que habéis hecho relacionadas un poco más con nuestra especialidad, con nuestro trabajo diario. La primera pregunta que nos hacíais es si te puedes quedar embarazada si tienes relaciones durante la menstruación. La respuesta es que sí, pero hay que aclarar que la probabilidad es baja, teniendo en cuenta que más o menos un ciclo menstrual dura aproximadamente entre 28 y 30 días, la ovulación se produce a mitad de ciclo, más o menos en día 14 y 16, que es el periodo de mayor fertilidad de la mujer. Sin embargo, no todas las mujeres tienen los ciclos de igual duración y una misma mujer puede tener ciclos diferentes a lo largo de los diferentes meses. Y entonces el momento de la ovulación puede cambiar de un mes a otro. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos un ciclo de alrededor de 20-24 días, que podrían ser ciclos completamente normales. En esos casos, la ovulación se produciría entre los días 9, 10 y 11 del ciclo. Si a esto sumamos que podemos tener un sangrado un poquito más prolongado de lo habitual, es decir, podemos estar sangrando hasta el día 6, 7 de ciclo, podemos estar teniendo relaciones sexuales en estas últimas fases de la regla y ovular unos 4 o 5 días después. Teniendo en cuenta que los espermatozoides sobreviven en el aparato genital de la mujer entre 3 y 4 días de media, perfectamente, si hemos mantenido relaciones sin protección en estos últimos días de la regla y justo ese ciclo lo tenemos un poquito más corto y ovulamos un poquito antes, nos podemos quedar embarazadas pues manteniendo relaciones con la menstruación. Por lo tanto, siempre hay que utilizar anticonceptivos cuando se tienen relaciones, independientemente del día del ciclo en el que se mantienen. Y luego una cuestión importante es que no todos los sangrados que tenemos a lo largo del mes son reglas. Existe un sangrado que se produce 1 o 2 días antes de la ovulación, que lo podemos confundir con la menstruación y sin embargo es todo lo contrario. Es un sangrado que se produce justo esos días antes del periodo de mayor fertilidad de la mujer. Por lo tanto, mucho cuidado y tener en cuenta que siempre, si no estamos buscando embarazo, habrá que utilizar anticonceptivos en las relaciones. La siguiente pregunta que nos hacíais es si los tampones sirven como anticonceptivo. La respuesta es no, en ninguno de los casos. Un tampón simplemente es un algodón que se introduce en la vagina y absorbe la secreción, la sangre que se produce durante la menstruación. ¿Y qué ocurre si mantenemos relaciones con un tampón puesto? Bueno, pues lo más probable es que ese tampón se desplace hasta el fondo de la vagina, lo que llamamos el fondo de saco vaginal. Otros motivos en los que podemos tener un desplazamiento del tampón podría ser, por ejemplo, si nos olvidamos que llevamos un tampón puesto, nos ponemos otro encima, con ese nuevo tampón que nos ponemos podemos desplazar el anterior. En estos casos podemos hacer una extracción manual siempre con las manos bien lavadas y con mucha higiene podemos intentar extraerlo de forma manual. En caso de no poder extraer, en caso de tener duda de que se haya podido quedar un tampón retenido, esto es una consulta que vemos relativamente frecuente en nuestras consultas, incluso en urgencias. Podríais venir perfectamente tanto a la consulta con la matrona, a la consulta de ginecología o incluso a urgencias del hospital para hacer una exploración. Nosotros tenemos aparatos específicos como estos que veis en las imágenes donde podemos explorar bien todo el canal vaginal y en caso de que haya algún cuerpo extraño podemos extraerlo. Esto es importante porque un tampón retenido que se queda puesto en vagina durante muchos días puede producir infecciones y ciertas complicaciones.
La siguiente pregunta es si cuando te viene la regla dejas de crecer. Bueno, pues la respuesta es no, pero también con matices. La pubertad es el periodo de transición en el que un niño pasa de ser niño a ser adulto. En las chicas más o menos esto comienza entre los 9, 10, 11 años y dura entre 3 y 4 años. En este periodo, en la pubertad, se produce un pico de crecimiento, es cuando el niño crece más, y este crecimiento es sobre todo mayor en los primeros años, en los 2 primeros años. Cuando a una chica le viene la regla por primera vez, que esto se llama menarquia, ocurre más o menos alrededor de los 12-13 años, es decir, en la última fase de la pubertad. Y por lo tanto, cuando a una chica le viene la regla, ya el pico de crecimiento ya lo ha tenido. Sin embargo, el hecho de que te venga la regla no significa que vayas a dejar de crecer. De hecho, de media, las chicas crecen unos 4 o 6 centímetros después de bajarles la regla. Y en aquellas chicas en que la regla les viene un poquito antes de lo normal, pues a los 10, 12 años, este crecimiento se puede alargar incluso en 10 centímetros. Entonces, no dejas de crecer, pero es verdad que cuanto antes te viene la regla, cuanto menos edad tienes, como la regla viene al final de la pubertad, cuando ya el pico de crecimiento lo has tenido, sí que es cierto que con chicas que les viene antes la regla pueden tener una menor altura. Otra pregunta muy curiosa que nos habéis hecho es que si un pene puede tener una fractura. Bueno, pues sí, pero también con matices. Cuando pensamos en una fractura, pensamos siempre en un hueso. Tenemos que aclarar que el pene no tiene hueso. Lo que sí que tiene son unos cuerpos a los 2 lados que se llaman cuerpos cavernosos. Estos cuerpos se llenan de sangre y son los que permiten que la erección en el pene. Por lo tanto, durante las relaciones, si hay una rotura de estos cuerpos cavernosos, sí que se genera como un hematoma muy grande. Esto es un hecho muy, 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 muy infrecuente, es una urgencia médica y el tratamiento normalmente es la cirugía. También nos habéis preguntado si en caso de que tengamos miedo de que un preservativo se rompa durante la relación, se pueden poner 2 juntos para intentar disminuir los riesgos. Y la respuesta es que no. Y esto tiene que quedar muy claro. 2 preservativos no solo disminuyen los riesgos, sino que aumentan los riesgos. Y esto es porque cuando ponemos 2 preservativos juntos, el riesgo de ruptura es mayor. Y además también hay más probabilidades de que se caigan por la fricción que tienen los 2 juntos. Y esto ocurre también tanto cuando se usan preservativos masculinos como femeninos. Es decir, si se usa el preservativo masculino, no se recomienda asociarlo a un preservativo femenino por el mismo motivo. Otra pregunta que nos hacíais es si la producción de semen se puede agotar alguna vez. Bueno, el semen es un fluido que está formado por una parte que son células, que son los espermatozoides, que esos se forman en los testículos. Y otra parte que es el líquido, que se llama el plasma seminal, que es un conjunto de secreciones que producen las glándulas del aparato genital masculino. El semen se produce constantemente y es durante las relaciones que los espermatozoides pasan por todos los conductos del aparato genital y se mezclan con estas secreciones de las glándulas. Y eso es lo que forma el semen. Durante la eyaculación, este semen se expulsa a través de la uretra y el volumen normal o que consideramos normal es alrededor de 1,5 y 5 milímetros, es decir, es un volumen muy pequeño. Por lo tanto, no se agota la producción de semen porque constantemente, desde que un chico entra en la pubertad, está constantemente produciendo espermatozoides y las glándulas de su aparato genital están produciendo estas secreciones. La siguiente pregunta es si se rompe el condón más fácilmente sin utilizar lubricantes. Y la respuesta es que sí. Siempre para mantener relaciones se necesita cierta lubricación. Puede ser perfectamente una lubricación natural producida por el aparato genital femenino y masculino, y cuando esto no es suficiente se pueden utilizar lubricantes de base acuosa o incluso de silicona. Es muy importante aclarar que no se deben utilizar aceites. Los aceites pueden disolver el látex del preservativo y, por lo tanto, disminuir su eficacia tanto en temas de infecciones de transmisión como de embarazos no deseados.
Al utilizar los lubricantes disminuye la fricción y, por lo tanto, esto facilita la penetración, disminuyendo también el riesgo de ruptura del preservativo y, por lo tanto, es más seguro de esta manera. ¿Se puede contraer alguna enfermedad practicando sexo oral o anal? Sí, se pueden. Todas las enfermedades de transmisión sexual que se transmiten por genitales se pueden transmitir también por vía oral y anal. Estos órganos no dejan de ser no dejan de estar formados por piel y mucosas, que son la vía de transmisión de estas infecciones. Siempre que se practica sexo oral o anal hay que utilizar métodos anticonceptivos barrera, es decir, o el preservativo, o existen unas barreras de látex, unas sábanas de látex que las venden tal cual en tiendas, o incluso se pueden fabricar de forma casera utilizando el propio preservativo, cortando la parte distal y haciendo esa sábana de látex y colocándolo pues, sobre los genitales o sobre la zona donde se va a practicar el sexo oral. También os habéis preguntado que con qué edad se puede empezar a tomar la píldora conceptiva. Bueno, pues no hay una edad mínima en la que se pueda o no se pueda dar. La píldora anticonceptiva hay que tomarla cuando se necesite. Aunque se llama píldora anticonceptiva, tiene muchísimas más funciones aparte de evitar embarazos. Hay muchas chicas que se les da píldoras anticonceptivas y toman píldoras anticonceptivas aunque no necesiten este efecto. Algunos anticonceptivos disminuyen la producción de granos, disminuyen la producción de pelo en el cuerpo, disminuyen muchísimo el dolor con la regla, disminuyen también la cantidad de sangrado, por lo tanto, en chicas que tienen problemas de mucho sangrado, que tienen anemias, también se les pueden dar anticonceptivos y regulan el ciclo menstrual. Por lo tanto, los anticonceptivos se pueden utilizar como método anticonceptivo para no quedarte embarazada, pero también tienen muchísimas otras funciones por las que los damos. Y la última pregunta que vamos a contestar es si se puede beber alcohol tomando la píldora anticonceptiva. Y la respuesta es que sí, que el alcohol no afecta a la eficacia de los anticonceptivos orales, pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de un consumo responsable. Un consumo excesivo de alcohol, por los efectos que tiene el alcohol sobre el cuerpo, puede producir vómitos. Si nos acabamos de tomar la pastilla anticonceptiva y a la hora o a las 2 horas vomitamos, esa pastilla no se ha absorbido. Por lo tanto, no va a tener el efecto que buscamos. El alcohol también irrita mucho el estómago y irrita mucho el intestino. Por lo tanto, si tenemos esa irritación, el intestino no va a ser capaz de absorber esa pastilla anticonceptiva y, por lo tanto, tampoco vamos a tener ese efecto. Y luego, si tenemos mucho alcohol en el cuerpo, el hígado va a estar trabajando en intentar eliminar ese alcohol de nuestro cuerpo y no va a tener sitio o espacio para procesar otras cosas como puede ser la píldora anticonceptiva. Por lo tanto, mucho cuidado si tomamos píldoras anticonceptivas y tenemos un consumo muy excesivo de alcohol, porque en estos casos la eficacia sí que puede disminuir. Os dejo ahora con Lidia. Hola, buenos días a todos. Yo soy Lidia, trabajo en el CASIR, soy matrona y yo os voy a hacer un poco la presentación de este recurso, que yo creo que es algo importante porque a veces pues tenemos cosas donde podemos acudir ante dudas o ante cualquier cosa y lo que no sabemos es cómo hacerlo, ¿no? Entonces, presentaros nuestro centro. Es el CASIR, que está ubicado aquí en el Centro de Salud Santa Ana, en Tudela Este, aquí en la calle Juan Antonio Fernández número 12, que trabajamos de lunes a viernes de 8 a 3 y que, bueno, ahora os explico un poco en qué es este centro. Bueno, el CASIR serían las siglas de estas letras, ¿no? Que sería el Centro de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva. Y en ellos, como os voy a decir, pues hacemos muchas cosas. Desde la atención ginecológica para las revisiones de las chicas que lo necesiten, hay consultas de enfermería, tenemos la consulta de educación, también viene una vez al mes una psicosexóloga y también contamos con una consulta específica para enfermedades infecciosas. Luego también pues hacemos actividades a nivel grupal, de educación maternal, crianza, con jóvenes, menopausia. Y bueno, profesionales es un equipo multidisciplinar formado por ginecólogos, enfermeras, matronas, personal administrativo, psicólogos. Bueno, que sepáis que en todo Navarra en total hay 11 CASIRes, hay 11 centros de atención a la salud sexual y reproductiva.
y específicamente el de Tudela es el que acoge a toda la Ribera de Navarra, ¿no? Desde Buñuel, Cascante, Cintruénigo puede acudir cualquier persona de la Ribera. Bueno, y un poquillo porque conozcáis os toca venir, pues ya sabéis que este es el centro, estamos ubicados en la tercera planta del centro de salud y sería toda esta zona que veis aquí en la fotografía de la derecha. Esta sería la zona de admisión donde nuestra compañera Puri, si necesitáis cualquier cosa, es la encargada de daros las citas, o bien presencialmente o por teléfono. Aquí veis nuestras salas de espera. Esto sería una consulta de ginecología, normalmente utilizada, como os comentamos, para revisiones de las mujeres. Y la consulta de matrona-enfermería, que pues vemos un poco de todo. Y esta exactamente, que yo creo que es la que más igual os puede interesar, sería la consulta número 7, que está ubicada justo al fondo, donde solemos estar yo, que como os he dicho soy Lidia, o mi compañera Pilar, y que atendemos pues un montón de cosas, ¿no? Entre ellas pues cualquier duda o consejo que necesitéis sobre anticoncepción, sobre sexualidad. También, si en algún momento necesitáis, se os puede ofrecer la píldora poscoital ante una relación sexual de riesgo. Damos información y apoyo, tramitación o lo que haga falta sobre la interrupción voluntaria del embarazo, enfermedades de transmisión sexual, funcionamiento del ciclo, hacemos pruebas de embarazo. Bueno, como veis, un poco variado, que os ayudamos en lo que podemos y si no siempre tenemos la opción de derivaros a ginecólogo, la consulta de infecciosas o lo que haría falta. Entonces, bueno, además de nuestro recurso, pues en internet también tenéis alguna página web que puede ser interesante. La página de referencia en salud sexual en la juventud es la página Gosámenes, que aquí podéis obtener también bastantes recursos para el profesorado, para tratar por áreas de sexualidad, desde identidad, enfermedades, desde un montón de cosas, con vídeos, taller, o sea, luego también os viene descrito cómo trabajarlo en las aulas. Y también como hemos visto que esto de las preguntas puede ser algo interesante, dentro de esta página web hay una opción de como si fuera un buzón que es anónimo, en el cual podéis plantear preguntas de todos los tipos sobre sexualidad o sobre lo que os interese y que detrás de esa pantalla pues hay gente hay una sexóloga, hay ginecólogas, hay matronas que son las que dan respuesta a esas preguntas que podéis formular, como os digo, de manera anónima. Incluso, si alguno no quiere plantear ninguna pregunta, también está la opción de ver lo que ha escrito otra gente y las contestaciones que se les ha dado a dudas que ha podido tener otros chavales que pues igual también nos pueden ayudar para aprender. Y bueno, aquí hay otras páginas. Aquí en Navarra tenemos la última web, como veis, de Salud Joven Navarra, en la que también hay recursos que yo les echaría un vistazo sobre el sexting, enfermedades de transmisión sexual, anticoncepción. Hay muchos recursos que podéis un poco investigar, ¿no? Siempre dirigiéndoos a páginas en la que la información que nos den sea veraz y corroborada por profesionales. Entonces, bueno, simplemente por concluir que podéis acudir al CASIR todas las personas que quieran, ya seáis jóvenes, chicas, chicos, adultos, gente más mayor, y que aquí está nuestro número de teléfono para quien le interese coger cita de manera individual, se puede atender sin ningún problema, ¿vale? Bueno, pues por nuestra parte, muchas gracias. Os dejamos un rato ahora con nuestra compañera Tere. Sí, que os va a resolver alguna otra pregunta. Dime, que solamente voy a presentar las preguntas. No me ayudaste. Bien. Mira a ver si hay alguna pregunta. Sí. Recordad que tenéis la opción de ir dejando preguntas, dudas, comentarios en el chat de la videollamada. Esto, ¿verdad? Sí, eso es. Vale. Buenos días a todos y a todas. Y yo soy Teresa Rubio, no me presento. Perdón. Yo no me presento, que soy Teresa Rubio, soy la que encargada o la coordinadora de todo lo que es las infecciones de transmisión sexual del área de Tudela
y seguro que alguno me conocéis, sobre todo porque anteriormente solamente llevábamos la consulta de VIH, pero ahora llevamos otra serie de infecciones que son las que en este momento nos están preocupando. Y yo resumiría solamente la charla, o lo más importante es que el preservativo hay que utilizarlo. Y hay que utilizarlo en todas las relaciones, ya lo ha comentado antes Leticia, tanto la relación sexual vaginal, pero también la rectal o la oral, o preservativo o cualquier método de barrera que se pueda utilizar, porque fijaros bien en esta diapositiva que es muy fácil de ver. Estos son pacientes VIH, es decir, ya tienen una infección que se les ha preguntado durante varios años, desde el 2004 hasta el 2019, las personas que utilizan o no utilizan preservativo. Y fijaros aquí, el 30, casi el 31% de las personas que tienen una infección por VIH que pueden transmitir, si no tienen la infección controlada, no utilizan preservativo en las relaciones sexuales. Entonces yo creo que si educamos o nos educamos a nosotros mismos de que el preservativo es fundamental, las infecciones todas, incluido el VIH, pero todas las infecciones de transmisión sexual bajarán. Esto simplemente quería decir que hoy en día la infección de VIH se considera una infección de transmisión sexual como otras tantas que vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en una sospecha de infección de transmisión sexual y los riesgos que puede tener estas en pacientes o en personas, perdón, porque no hay enfermos aquí, cuando ocurre más frecuentemente? Vosotros, todos los que me estáis escuchando y algún profesor también, el tener menos de 25 años es más riesgo de tener una infección de transmisión sexual. Pero sobre todo, mantener contacto sexual con una persona con una infección ya, también. Y por supuesto, pues los antecedentes previos, el tener una nueva pareja sexual, eso ya lo hemos visto varias veces, el que cambiar de pareja es un poco complicado, porque ya os voy a decir que relación sexual de riesgo es toda aquella que se haga sin preservativo con una pareja no estable. Entonces, la mayoría de las personas jóvenes como vosotros, pues vais a tener este tipo de problemas. Y luego, pues lo demás de abajo del consumo de drogas y alcohol que ya hemos comentado. ¿Qué pasa en España? Pues que las infecciones están subiendo de forma alarmante. No me voy a entretener, la infografía está ahí, es del Ministerio de Sanidad, y simplemente deciros que fijaros los casos notificados de sífilis, gonococia y de enfermedad por clamidia está ocurriendo en el año 2019, que son los últimos datos conocidos. Y sobre todo, esto ocurre en hombres que tienen sexo con hombres, porque el riesgo de transmisión de la enfermedad o las infecciones de transmisión sexual son mayores. Es un poco farragosa la diapositiva, pero quería que la supierais. Y la última que quiero presentar es qué es lo que pasa en Navarra. Estos son datos del año 2020, en los que ya veis que se han diferenciado cuatrimestres de los diferentes años, 18, 19, 20 y 21, el último año que tenemos, de cómo ha ido subiendo cada infección de transmisión sexual. El VIH sí que es verdad que está bajando un poquito, pero fijaros la gonococia, que en todos los trimestres está aumentando. Y fundamentalmente la sífilis, lo mismo, al igual que la clamidia y el linfogranuloma venéreo, que nunca habíamos tenido tanto problema como está habiendo ahora, que sabéis que es una infección también por un tipo de clamidia. En fin, que esto es una alerta que quiero daros a dar a conocer, porque muchas veces no se sabe muy bien qué es lo que hay que hacer cuando hay un problema de este tipo. Ya os ha dicho Lidia que el centro de atención del CASIR está abierto todos los días, y probablemente a través de ahí podéis contactar, porque yo tengo la consulta de Alao, se ha visto además cuando ha presentado dónde está ella, pues yo tengo la consulta de Alao, y muchos problemas que puedan surgir en su consulta pueden pasar a la mía para ver primero si hay que hacer algún tipo de analítica y luego valorar. Porque no es solamente importante tratar al caso que tiene la infección X en cuestión, sino además tratar a la o las parejas que se tienen, no solamente en el momento, sino en los 30 días anteriores o 30 días posteriores, con lo cual pues es muy importante que os pongáis de acuerdo con un profesional, y desde luego las educadoras son las mejores para hacerlo. Si tenéis alguna duda, yo creo que a través de Lidia o de su compañera Pilar podéis poneros en contacto con ellas o conmigo, desde luego. Bueno, gracias a todos y por favor, preservativo, preservativo, preservativo. ¿Algunas preguntas?
preguntas más, bueno, pues las dices y las vamos contestando, ¿no? Entonces, si quieres tú. Sí, podéis aquí. Sí. Vamos a contestar ahora algunas preguntas que estáis haciendo. A ver, la primera pregunta que hacéis es si el médico de familia puede prescribir píldoras anticonceptivas y la respuesta es que sí. Cuando son por un objetivo simplemente de anticoncepción, los médicos de cabecera sí que están totalmente capacitados para hacerlo. Entonces, si os citáis con el médico de cabecera para pedir algún consejo anticonceptivo, perfectamente lo pueden hacer ellos. Existe la consulta de planificación familiar que igual... Sí, a ver, es verdad que pueden prescribir, pero yo creo que detrás de una anticoncepción tiene que haber un buen consejo, conocer cómo actuar en caso de olvidos, cómo hacer en caso pues, de vómitos, diarreas, como ha comentado Leticia, o bien exponer otros métodos, ¿no? Porque igual siempre lo único que tenemos en la mente es la píldora anticonceptiva, pero hoy en día hay muchos otros métodos y yo creo que sería interesante que antes que el médico de cabecera pues vinierais aquí a la consulta de educadora, os exponemos todos los métodos que existen y un poco en base a vuestros gustos, a vuestras preferencias o la experiencia que habréis tenido con otros métodos previos, pues decidir entre las dos o no, entre todos el método que más os guste y ya de ahí hablamos con la ginecóloga y se os puede llegar a hacer la prescripción. Entonces yo os invitaría a venir al centro. El médico de cabecera puede prescribir, pero Eso igual es. en la consulta de planificación familiar os pueden dar más información y un poco más completa. La siguiente pregunta es ¿con o sin conocimiento parental? Vale. En España, por ley, una persona que tiene 16 años... Una persona que tiene 16 años o más, a efectos prácticos, es como una persona que es mayor de edad. Entonces, una persona que ha cumplido los 16 años es totalmente capaz de ir a cualquier consulta y tomar sus propias decisiones. Por debajo de 14 años siempre 16. tiene que... Dejo 16. Bueno, Bueno. sí, iba a decir, por debajo de 14 siempre tiene que venir acompañado de pues, su tutor legal, sus padres, y luego hay una zona gris entre los 14 y los 16 años, que es lo que se conoce con el nombre de menor maduro, que en esos casos se valora. Bueno, pues nosotros hablamos con el adolescente y valoramos si es suficientemente maduro, si entiende el problema por el que ha consultado y en función de lo que consideremos, pues le pedimos o que venga con alguno de sus padres o incluso se le puede atender sin su consentimiento. Vale, perdonad, la única excepción en esto sería tal y cual es como está la ley actual, el tema de la interrupción del aborto, ¿vale? Parece que va a haber modificaciones en esta ley, pero actualmente para el tema de la interrupción sí que se considera la mayoría de edad a partir de los 18, o sea, por debajo de 18 a recibir la información también sería adecuado que vinierais con al menos o el padre o la madre y luego para lo que es el acto de la interrupción a día de hoy tendréis que acudir con los dos progenitores o tutores legales, tal cual está la ley hoy. ¿Cómo se pueden aliviar los dolores menstruales? Bueno, pues lo primero, y siempre lo primero que hay que intentar es tomar algo para el dolor, pues algún ibuprofeno, algún paracetamol, algún enantium, que eso tenemos todos en casa. Muchas de esas medicaciones no necesitan prescripción y es siempre lo primero que hay que probar. Cuando vemos que esto no es suficiente, cuando vemos que es un problema que se repite todos los meses, que estamos mal, nosotros vemos en las consultas muchas veces mujeres o adolescentes que pierden colegio, que pierden instituto, que pierden días de trabajo. En estos casos, desde luego, está indicado poner un anticonceptivo. Lo que hemos hablado, los anticonceptivos no solo tienen un objetivo para anticoncepción, sino que tienen muchos otros objetivos y uno de ellos es disminuir el dolor de la regla. Entonces, hay muchísimos anticonceptivos, es encontrar el que a cada uno le va bien y son muy, muy, muy eficaces para disminuir los dolores de la regla. Bueno, ¿qué hacer si duele mucho? Pues eso, primera medida, siempre tomar algo para el dolor y si vemos que eso no es suficiente, pues entonces tendríamos los siguientes escalones. Bueno, puede acudir al centro un menor de edad sin los padres. Bueno, pues eso yo creo que ya lo hemos comentado. Por encima de 16 sí, por debajo depende, por debajo de 14 no y por interrupción voluntaria a día de hoy, por la ley que tenemos, 18 años.
Una chica puede abortar a partir, bueno, pues esa también la hemos contestado, a partir de los 16 años sin permiso paterno. Ahora mismo no, pero es verdad que, mira, justo esta Es que semana hoy creo que aprueban están haciendo la reforma de la ley del aborto. Entonces habrá que esperar a ver lo que se decide, igual eso cambia y empieza a ser otra vez legal a partir de los 16. Podéis recordar las páginas para visualizar los vídeos de sexualidad. Esto, a ver, igual. Podemos compartirlo. Esa. Lo que pasa es que, espera, que tendremos que compartir Aquí, ¿no? aquí. O aquí, ¿no? Aquí, vale. Eso es. Aquí. No, porque... Sí, ¿dónde estabas antes? Aquí. No, clica aquí. Vale. Le das a admitir. Y ahora ya puedes poner el radio. Vale. Es esta, ¿no? La que... Sí, sobre todo la que tenéis más recursos para poder trabajar también en el aula, los profesores que nos estéis escuchando, pues sería la de Gozámenes. Ahí, como os digo, va por unidades didácticas y además de un vídeo va acompañado con diferentes actividades que podéis trabajar en el aula en diferentes áreas de la sexualidad, desde eso, pues identidad, género, etiquetas, y de hecho se está trabajando en un par más de unidades didácticas que yo creo que para el año que viene estarán, y yo creo que es interesante que lo miréis. A ver, vale, sí. Juanchimi, sí. Luego también hay uno que está en TikTok, que se llama Ángel Enfermero, que también tiene recursos muy chulos de así cosas de sexualidad, pero lo miréis en TikTok. A ver. Psychowoman está muy bien y Juanchimi también. A ver, las páginas, ¿por qué duele o arde al orinar después de una relación? Bueno, varias causas se me ocurren a mí. Lo primero, igual una irritación, lo que hemos hablado antes de la lubricación. Importantísimo para una relación que la zona haya una buena lubricación de forma natural o con el uso de lubricantes que se pueden comprar. Por lo que respecta un poco más a la parte médica, a la parte de ginecología, hay veces que en mantener relaciones aumenta un poco los casos de infecciones de orina, y esto muchas veces nos consultan en las consultas. Normalmente lo que recomendamos es que siempre que se tiene una relación se orine después para los microorganismos que hayan podido quedar en la uretra, expulsarlos e intentar evitar esas infecciones de orina. Pero bueno, muchas veces puede ser por la propia irritación de la zona, eso es. Gracias. Tu pareja llega al orgasmo antes que tú. No sé si quieres contestar. A ver, yo creo que esto, pues lo mismo que lo que ha comentado un poco Olga, ¿no? Aquí la comunicación, el conocerse, el saber lo que le gusta más a uno, a otro, ¿no? Saber que las mujeres somos diferentes a los hombres en cuanto a la sexualidad y en cuanto a las prácticas que nos pueden gustar más o menos. Entonces yo creo que lo fundamental para esto es el conocerse a uno mismo y luego pues conocer con la persona que estás manteniendo esas relaciones para ir un poco al mismo ritmo, ¿no? Pero por poder hacer, pues cada persona tiene que buscar sus estrategias, y para mí la comunicación, el respeto, sería lo más importante. ¿Es legal que un mayor de edad tenga relaciones con alguien mayor de 16 años? Bueno, aquí entra un poco la proximidad de edad. Que un mayor de edad mantenga relaciones con una persona menor de edad, eso en España es ilegal, a no ser que se considere que tienen una edad próxima, quiero decir, pues imaginaos, pues entre 16 y 18 años, pues en ese caso cuando son relaciones consentidas entre los dos miembros de la pareja y hay una diferencia de edad que se considera relativamente cercana, en esos casos no sería ilegal. No sé si es así. No sé si... ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿No?
Yo creo que Sí. Bueno, pues muchas gracias a todos. Vamos a dar por concluida la jornada. Os recuerdo que ha sido grabada para que pueda ser distribuida a aquellos centros que no hayáis podido conectaros o os hayáis incorporado más tarde. Y nada, muchas gracias a las profesionales por resolver estas preguntas y también a las dudas que han ido llegando y que creo que han podido ayudar. Un saludo a todos. Gracias.